taller es a consecuencia de una palabra profética dada por el Señor a nuestro ministerio y a sus líderes con respecto a que viene un juicio inminente contra nuestra nación. Asumimos nosotros la responsabilidad de lo que estamos diciendo como profetas del Altísimo en el nombre de Jesús, y creemos firmemente que viene un juicio inminente sobre la nación de Ecuador. Pero también consideramos, como lo habrá usted escuchado en las redes sociales, que la palabra del Señor dice lo siguiente: dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Cuántos han escuchado ese versículo? Entonces la misericordia siempre triunfará sobre el juicio. Gracias. La misericordia siempre triunfará sobre el juicio en dos instancias. Triunfa muchas veces antes del juicio, antes de que el juicio acontezca, evitándolo, y también triunfa sobre el juicio después de que esté acontecido, sacando del juicio todo lo que puede enriquecer nuestras vidas aún en medio de ese momento difícil. Entonces, la misericordia, dice la Escritura, triunfa sobre el juicio, y lo hace en dos instancias. Puede ser antes de que el juicio acontezca, o puede ser después de que el juicio acontezca. Ahora, los juicios tienen diferentes intensidades, manifestaciones e intenciones de Dios. Y antes de entrar específicamente en la palabra, lo estoy introduciendo, lo estoy ingresando esta noche, a ciertos conceptos que vamos a manejar durante estos 3 días, para que podamos, a la luz de la Escritura, poder saber presentar lo que Dios nos está diciendo. ¿Podemos decir amén a eso? Amén. Entonces, la misericordia triunfa sobre el juicio. Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios y han sido llamados conforme a su propósito. Entonces, en esferas de juicio hay 2 cosas que no debemos de olvidar. Primero, no debemos de olvidar nuestro propósito en el Señor, y no debemos de olvidar de que tenemos que amarlo con todo nuestro corazón, para que todo camine hacia la bendición. ¿Podemos decir amén? Amén. Ahora, cuando hablamos de juicio, a veces temblamos ante esa palabra, y eso obedece a una visión equivocada de la justicia de Dios. Nos dice juicio y vemos inmediatamente una acción devastadora, destructiva, un poco más, y entró la ira de Dios y nadie se pudo levantar. Efectivamente, el juicio de Dios, y vamos a revisar esos términos, pero la intención del juicio de Dios no es destruirlo, es preservar la humanidad y preservar al hombre. Escriba ahí: la intención del juicio de Dios no es destruir al hombre, sino preservar. Y usted puede darse cuenta de eso a lo largo de la Biblia. Ejemplo, vino el juicio de Dios sobre la tierra. ¿Cuántos han leído sobre el diluvio? Amén. Ok, si no había el diluvio, el hombre se iba a destruir a sí mismo por el pecado. La maldad iba a incrementar tanto que el hombre se iba a acabar unos a otros. Pero Dios estableció un juicio para preservar la humanidad, y hubo un hombre que escuchó y creyó en la palabra del juicio de Dios. Su nombre, Noé. Y gracias a esa acción de Noé, estamos hoy en día recibiendo la palabra. Amén. ¿Podemos decir amén? Amén. Entonces, siempre el juicio de Dios va a ser para preservar al hombre, pero para destruir lo que él detesta: el pecado, la iniquidad, la inmundicia, la maldad. La Biblia dice que Jesús ha venido para dar vida, y vida en abundancia, a todo aquel que cree en Él y confiesa su señoría en su corazón. Podemos estar claros en eso. Jesús es la misericordia del Dios viviente, siendo Dios mismo. Estamos claros. Pero ha habido un desbalance. Pensamos que los juicios son para el Antiguo Testamento, y los juicios son para el Antiguo
para el nuevo, para el día de hoy y hasta la eternidad. Porque cuando vayamos a la eternidad, algunos de nosotros, si nos vamos antes del día del juicio, vamos a comparecer ante un día de juicio. ¿Podemos decir amén? Ahora, todos los que vamos al juicio, no todos recibiremos una sentencia mala, sino que en los juicios se establecen sentencias de bendición o sentencias de condenación. Jesús es nuestro Señor. Y si esta noche usted está aquí o está viendo este video, si usted no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, es mi oración que en la luz de la palabra usted corra a los pies de Jesús, porque Jesús es el que nos libra del juicio. ¿Podemos decir amén? Entonces, anote, el juicio es un tiempo profético especial de Dios para establecer su justicia en la tierra. Él necesita establecer su justicia en la tierra. Ejemplo, usted ha escuchado que a veces dice personas, pero ¿por qué hay tantos niños que se mueren de hambre? ¿Por qué es que no hay en los hospitales dinero? ¿Y por qué? Y muchas personas le echan en su ignorancia la culpa a Dios. Dicen, pero ¿por qué Dios es así, se ha olvidado de nosotros? Pero no es la culpa de Dios, es la maldad, el pecado y la iniquidad del hombre. Y Dios va a tener que intervenir, porque su voluntad no es que niños mueran de esa manera. Su voluntad es que, por ejemplo, niños sean asistidos en los hospitales. ¿Podemos decir amén? Amén. Pero el hombre, con su iniquidad y su pecado, establece cosas ilícitas, se corrompe, roba, y eso trae el dolor y la angustia, porque la paga del pecado es la muerte. Hasta ahí estamos, pueblo del Señor. Entonces, he hecho esta introducción porque vamos a manejar estos puntos y quiero que tengamos claro que cuando yo diga juicio, significa un tiempo profético donde Dios quiere establecer su justicia. Ahora, la maldad del hombre, escúcheme bien, dígale al que está al lado suyo, es muy importante tu testimonio. Dígale otra vez al que está al lado, es muy importante tu testimonio. La maldad del hombre a veces llega a ciertos niveles que Dios no le queda otra que emitir un juicio de destrucción. No hay otro, el juicio de destrucción. Como el caso de Sodoma y Gomorra, no hubo otra manera. Dios tuvo que hacer, el Señor tuvo que hacer. ¿Podemos decir amén? Entonces, el juicio de Dios es una medida correctiva del cielo, para poder enderezar los caminos del hombre a los caminos de Dios. Ahora, la maldad del hombre va en aumento. Acuérdese, en Sodoma y Gomorra fue en aumento, y Dios tuvo que emitir un juicio. Si no emitía un juicio, ¿qué pasaría? La misma humanidad terminaba destruyéndose sin generaciones. ¿Estamos? Entonces, el juicio de Dios es una medida correctiva de parte de los cielos. Tenemos la tendencia a pensar, como hombres, de que Dios no enjuicia más a la tierra, de que Dios no corrige, y caemos entonces en el marco de la especulación y pensamos que estamos lidiando con un Dios de suerte. Ay, es que pasó eso por la suerte. No, los desastres naturales responden por la iniquidad del hombre. La maldad y la iniquidad del hombre es lo que hace que se ejecuten medidas correctivas. Amén. Ahora, ¿por qué estamos esta noche aquí? Estamos esta noche aquí porque el Señor nos ha hablado al liderazgo de que hay un pecado en la nación de Ecuador que ha llegado al trono del Señor, y eso nos expone a un juicio. ¿Cuál es ese pecado? La corrupción.
la corrupción en todos sus niveles. ¿Y a qué juicio nos expone? A un desastre, a un terremoto. Ya tuvimos uno, y de ese uno todavía no se levanta. Puerto Rico acaba de tener uno, hace un año atrás. Puerto Rico fue advertido, fue hablado, y vino el huracán que lo desbarató. Hasta el día de hoy no se levanta la economía puertorriqueña. Los juicios son reales. Venezuela, el presidente de Venezuela decidió maldecir a Israel, año 2010, desde las entrañas, murió de cáncer. Mire, hasta el día de hoy, Venezuela no se levanta. Pero los juicios son correctivos, son para acercar el hombre a Dios, no para destruirlo. Lo que nos destruye es nuestro propio pecado, lo que nos destruye es nuestra iniquidad. Lo que nos acerca a Dios es la confesión de pecado. Lo que nos acerca a Dios es el clamor por la misericordia. Amén. Ahora, hay una tendencia que dice lo siguiente, dice, no, usted está hablando mucho del Antiguo Testamento, está hablando mucho de cosas que no pasaron con Jesús. Eso es desconocimiento de la Biblia. Con Jesús sí pasó. Y no solamente eso, sino que Dios advirtió y Jesús ejecutó juicios sobre ciudades. Venga conmigo al libro de Mateo, capítulo 11, versículo 20. Ahí abra su Biblia, y si no tiene la Biblia lo puede ver acá, pero preferible abra su Biblia. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Y les dijo, versículo 28, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en vosotros, hace tiempo que se habrían arrepentido en cilicio y ceniza. Versículo número 22. Por tanto os digo, en el día de juicio será más tolerable para Tiro y Sidón que para vosotros. Atención, estas ciudades, Corazín y Betsaida, habían recibido, dice, porque si en Tiro y Sidón eran unas ciudades que estaban fuera del marco de Israel, Tiro y Sidón. Y dice, Corazín y Betsaida, dice, si se hubieran hecho los milagros que se hicieron en vosotras, hace tiempo que se habrían arrepentido. Entonces escriba ahí, los milagros que Dios ejecuta son para que nos arrepintamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los milagros que Dios hace tienen un propósito, es que el pueblo lo busque y se arrepiente. Jesús hizo milagros, pero estas ciudades no se arrepintieron. Y hasta el día de hoy, cuando usted va, nos vamos en noviembre, cuando usted va a Israel, a usted le dicen, ahí debió estar Corazín, allá debió estar Betsaida, y usted no las encuentra. Hasta el día de hoy no las encuentra las ciudades. Desaparecieron. Capernaum, el día de hoy, Capernaum, solamente son ruinas arqueológicas. Dice, por tanto os digo, en el día del juicio será más tolerable para Tiro y Sidón que para vosotros. Entonces, esta es la evidencia bíblica de que en el Nuevo Testamento sí se habla de juicios. La humanidad está desenfrenada porque no se le está advirtiendo de que las normas morales de Dios, las reglas de Dios, permanecen y permanecen para siempre. Si no se las respeta, seremos expuestos al juicio. Usted puede leer desde Génesis hasta Apocalipsis, especialmente las leyes de Levítico, Deuteronomio, Números, que dice claramente que no se debe de robar al prójimo, que se tiene que tener compasión con el anciano, con la viuda, con el huérfano. Y todo rota en base a un sistema compasivo de ofrendas de Dios para tener una sociedad con justicia de Dios, no de hombre. Los juicios vienen
para enderezar las cosas, pero son muy dolorosos cuando el pueblo tiene corazón muy duro. Ejemplo, ¿se acuerdan ustedes el juicio, ese terremoto que tuvo México año 1982, 83, 85? Fuerte. Una sierva del Señor, amiga nuestra, estuvo en ese momento. Me dice, tú no tienes ni idea, no te lo puedo explicar. Uno sale a las calles y escucha solamente lamento de niños, lamento de madres, lamento de esposos, gente aplastada. Hay una esfera de muerte. México, ¿qué pasó durante todo este tiempo? Se metió de cabeza. ¿De qué se metió? A adorar a la Santa Muerte. Hoy en día usted va a un restaurante mexicano y ya es parte de la cultura la máscara de la muerte, la Santa Muerte. Pero en medio de todo eso, nosotros, su oración hace la diferencia. En México hay hermanos que están orando y que están actuando conforme a la palabra del Señor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que actuar conforme a la palabra del Señor, porque Dios ha advertido: la maldad de la corrupción ha llegado a su trono. Y no quedó suficiente un terremoto como el que hubo en Manabí. Después de un terremoto como el que hubo, la compasión social debió haberse motivado, haberse levantado en los corazones de las personas. Duró una semana, 2 semanas, pero volvimos a lo mismo. ¿Qué pasó? Salieron los casos más escandalosos de corrupción. Dios está hablando para que nosotros nos volquemos a Él. Ay de ti, dijo Jesús. Nuevo Testamento. Y cuando usted lee libro de los Hechos, libro de los Evangelios, usted se va a dar cuenta de que se registran juicios de hambre. Hay un pasaje de la Biblia donde ciertos apóstoles reciben una instrucción para ir a un área y llevar una ofrenda para los pobres porque había hambruna en esa área. Todo lo que acontece en la tierra es dirigido por Dios. ¿Podríamos decir amén? Amén. No podemos verlo ni por coincidencia, no lo podemos ver por suerte, porque entonces no estaríamos creyendo en el creador del universo, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Podemos decir amén. Ahora, pero Dios, que es un Dios de amor, escúcheme bien, el amor y la justicia son primos. El amor de Dios se completa en su justicia y su justicia se completa en su amor. Amor sin justicia no es el amor de Dios, y justicia sin amor no es la completa justicia de Dios. Son primos. Como Dios ama, Dios es justo. ¿Podemos decir amén? Amén. Y las personas tienen una sed de justicia. He notado aquí en el país, la gente se ha despertado una sed de justicia. Están pasando cosas, acontecen cosas, pero usted ve que ahora las personas están reclamando. Antes no reclamaban. ¿Por qué? Porque hay sed de justicia. Y dice la palabra: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque serán saciados. Y yo creo que estamos hablando de un grupo de hermanos que aman a Dios y que tienen sed de ver un país, una ciudad llena del amor de Dios, donde no haya corrupción, sino que exista el plan de Dios en el corazón de los hombres. Amén. Podemos decir amén. Entonces, si estamos en eso, creo que vamos a hacer una diferencia. Por eso el taller se llama Escapando del Juicio. Porque cuando somos cabeza dura, no intercedemos, no marcamos la diferencia, no le queda más a Dios que establecer su medida correctiva. Y la maldad del hombre aumenta, hermano. Por eso tenemos que levantarnos nosotros con nuestro propio testimonio y decir: no, esto no está bien. La Biblia dice. Y por eso es que vamos a establecer una estrategia que ya empezó, de ayuno y oración, pero también de instrucción,
para que podamos, a la luz de la palabra, caminar en el modelo de Dios para alcanzar su misericordia que triunfa sobre el juicio. ¿Podemos decirle amén al Señor? Amén. Está bien. Entonces, venga conmigo, luego de Mateo 11, vamos a ver Salmos 32.5. Salmos 32.5. Mira lo que dice Salmos 32.5. Entonces, Jesús sí habló de juicio. A veces queremos presentar a Jesús como el Jesús que nunca habló de juicio. Y Jesús sí habló de juicio. Y le habló de juicio a las ciudades. Porque Él es justo. Amén. Entonces vamos a Salmo 32.5. Miren lo que dice Salmo 32.5. Dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Confesaste. Mi pecado te hice saber. Entonces, el primer paso para escapar del juicio es reconocer el pecado y confesar. Y tenemos que ser personas que nos paremos en la brecha por los demás. No es decir: mira, Padre, han pecado, se han robado todo el dinero. Porque el pecado está corporativo, contaminó la nación. Y cuando el pecado contamina la nación y se hace corporativo, tenemos que orar: Señor, hemos pecado contra ti, perdónanos, lo confesamos y endereza nuestros caminos. Amén. Amén. El pecado corporativo trae un juicio corporativo. Y el pecado que hemos recibido la carga en nuestro corazón es el pecado corporativo de la corrupción. Y el pecado corporativo de la corrupción ha llegado a todos los niveles, a todos los lugares. Las nuevas generaciones aprenderán que más que estudiar, es mejor meterse en la política y robar. Entonces, ¿qué pasa? Se comienza a degenerar el plan de Dios, cuando el plan de Dios es todo lo bueno. Voy a ayudar, voy a servir, voy a hacer algo de edificación, de reino en mi nación. Pero empezamos confesando nuestros pecados, confesando específicamente el pecado de la corrupción, y que es muy amplio, y por eso vamos a tener unas etapas que le vamos a enseñar en este taller de qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer en base al modelo de la palabra de Dios. Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer? Confesar. Los robos que han acontecido, ¿qué hay que hacerlo? Hay que confesarlo. Señor, hemos pecado contra ti, hemos robado, hemos saqueado, hemos dejado sin dinero al necesitado, hemos dejado sin dinero a la viuda, al huérfano, al anciano. No le hemos dado nada. Corre el peligro hasta de quedarse sin sus fondos. El país está quebrado. ¿Por qué? Porque hemos robado. Ese es el corazón que tenemos que tener. Ese fue el corazón de Moisés. Cuando Moisés subió al monte y bajó con las tablas de la ley, encontró un pueblo bajo que le estaba lanzando el becerro de oro. Rompió las tablas, pero el corazón de él fue interceder. Yo tengo familia en este país, hermanos, mis cuñados. Yo no quiero, Dios nos libre de recibir una llamada de ustedes, la familia de la fe, de saber que nos visita un terremoto. O sea, tenemos que levantarnos, tenemos que orar. Y no porque lo diga yo, lo dice la Escritura. Y muchos hermanos lo están diciendo. Y así se le habló a Puerto Rico. Puerto Rico se le habló cerca de 15 años. Endereza tus veredas, Puerto Rico, endereza tus veredas, vuélvete al Señor. Y una nación altamente protestante. Todas las emisoras, los diales de emisoras tenían varios cristianos, pero no se arrepintieron. Y hasta el día de hoy Puerto Rico no se levanta, hermano. Ni se levantará todavía. Toda la infraestructura de electricidad de Puerto Rico es de los años 40. No dejan de llegar puertorriqueños llegando a la Florida. Los sufrimientos. Llegaba aquí y cuando llegué al aeropuerto, una fila de puros
venezolanos desesperados. No podía ver los rostros. Hay que volvernos a la palabra de Dios. Hay que volvernos a la palabra de Dios. ¿Podemos decir amén, hermano? Tenemos que volvernos a la palabra de Dios y hacer lo que dice el Señor. Arrepentirnos, rendirnos, aceptar a Jesús y dejar que Jesús cambie nuestros caminos para que tengamos un plan de Dios en nuestras vidas. Ahora, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Con qué modelo lo vamos a hacer? No vamos a ir al modelo de la palabra, porque la palabra no falla. Y la palabra tiene unos tiempos. Vamos a irnos a Levítico, capítulo 23, versículo 24. Levíticos, capítulo 23, versículo 24. Vamos a leer hasta el 28. Le voy a pedir que no cierre su Biblia. Levíticos, capítulo 23, versículo 24. ¿Cuántos estamos recibiendo algo del Señor esta noche, no? La necesidad. Levítico, para los que están buscando, Levítico, capítulo 23, versículo del 24 al 28. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, el primero del mes, será para vosotros de solemne reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. 25. No haréis ningún trabajo de servidumbre y haréis acercar ofrenda encendida ante Jehová. Versículo 26, habló Jehová a Moisés diciendo: ciertamente el día 10º de ese mes séptimo será el día de la expiación. Tendrás una santa convocación y humillaréis vuestras almas y haréis acercar ofrenda encendida ante Jehová. Versículo 28. Ningún trabajo haréis en ese mismo día, porque es un día de expiaciones, para hacer expiación por vosotros en presencia de Yahweh nuestro Dios, de Jehová nuestro Dios. No cierre la Biblia. Miren lo importante de esto. En estos 3 versículos, Dios enseña un modelo. Y ese modelo tiene que ver con sus fiestas. Y estas específicas fiestas tienen que ver cómo aproximarnos a Dios en el día del juicio. Miren lo que dice. En el primer día del mes. Aquí habla del mes séptimo hebreo, que es más o menos septiembre, octubre, a veces agosto, septiembre, en el calendario gregoriano con lo que nosotros tratamos cada día. Dice que en el primer día se toque trompetas. Esas son trompetas, no son chofares, esas son unas trompetas de plata que eran hechas a base de martillo. ¿Para qué sonaba esa trompeta? Esa trompeta sonaba para levantar al pueblo de Israel, símbolo de que uno se duerme en el pecado y tiene que ser levantado. Ejemplo, ¿cuántos han leído lo que dice que Juan Bautista era voz de trompeta en medio del cielo? ¿Por qué? Israel estaba corrompido, estaba durmiendo en su pecado, pero vino Juan y con voz de trompeta, dice la palabra. Usted lee lo que dice Juan, dice: arrepentíos, 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 el reino de los cielos se ha acercado. Perfecto. Entonces esa es la voz de trompeta. Y eso acontece en este tiempo nuestro, en el calendario nuestro, es para el 8 de septiembre, 9 de septiembre, la fiesta de las trompetas. Ese es un toque de trompeta. Es el primero del mes, séptimo. Dice que hagamos una santa convocatoria. Ahora, fíjense en el versículo 27, dice: ciertamente el día 10º de ese mes. Repita conmigo: primero. Día primero. En el día primero se toca la trompeta. ¿Ok? Luego, en el día 10º, dice que es día de expiación. Del 1 al 10, hay 10 días. En la cultura hebrea, en el marco de la Biblia, esos 10 días son 10 días conocidos como los días de admiración, de temor reverencial, de reverencia, de asombro, de ver la majestad de Dios. Son 10 días donde uno intercede. Israel intercedía delante de Dios pidiendo perdón por sus pecados corporativos durante esos 10 días. Y en el 10º día es el famoso día
conocido en el mundo hebreo como el Yom Kippur. Yom es día, Kippur es cobertura del pecado. Es el día de la expiación, el día del perdón. Hay judíos que no creen ni en el mismo Dios de Abraham y Jacob, pero escuchan Yom Kippur y usted los ve de cabeza que van a la sinagoga porque dicen, ese es el día del juicio. Cuando dice que Jesús vendrá montado en un caballo blanco, vestido de blanco, lo ha leído en Revelaciones, Él viene en un Yom Kippur, porque el color blanco son las buenas obras, simbolismo profético. Entonces, el Yom Kippur es el día donde Dios da una sentencia. ¿Cuál es el modelo que nos enseña aquí la palabra, hermano? El modelo es este. Una nación está dormida, de acuerdo a lo revelado por Dios, dormida con la corrupción. El pecado adormece, el pecado hace que todo el mundo se duerma. Y todos comenzamos a acostumbrarnos a vivir con ese pecado. Miren lo que está pasando en el mundo entero. Nos acostumbramos con un modelo matrimonial que no es el bíblico. Y ahora ya vienen las leyes de la pedofilia que ya vienen en camino, donde se está peleando el que se legalice el sexo con niños, porque está dormido. Y luego le tengo noticias. Más atrás vienen las leyes de la bestialidad, donde se legalice el sexo con animales. Dormidos. Por eso damos gracias a Dios. Vi que nuestra nación hizo algo muy bonito, una marcha por la familia. Marcha por la familia, pues no te metas con mis hijos. Eso fue un sonido de trompeta. Un sonido de trompeta. Hay que levantarse. No podemos recibirlo como normal. Y cuando digo levantarnos espiritualmente. ¿A qué? A confesar el pecado. Hemos pecado contra ti. La nación ha pecado. Hemos pecado. Porque el juicio es corporativo. Pero Dios está buscando hombres como Noé. Noé predicó. Y cualquier pastor el día de hoy puede decir que Noé fue un mal evangelista, porque nadie se le convirtió. Lo único que le obedecieron a Noé fueron los animales. Pero gracias a Noé estamos aquí. ¿Podemos decir amén? Amén. Gracias a un mensaje de juicio correctivo. Entonces, yo creo que Dios quiere hacer algo nuevo con esta nación. La Biblia dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de justicia. Decir que Ecuador es pobre es una mentira. Ecuador es una nación rica. La pobreza viene por la corrupción, pero las riquezas vienen por la bendición de los justos. Y usted en Cristo Jesús es un justo. Vamos nosotros a bendecir el nombre de Jesús en la nación. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, seguimos con el versículo, con la manera de Levítico. Entonces, hay un día de trompetas y del día de trompetas a Yom Kippur hay 10 días. Eso es lo que se conoce como la fiesta de las trompetas, y luego viene el día del perdón, y luego viene otra fiesta posterior que no la toco el día de hoy, más adelante la tocamos, que es tabernáculo. Es en tabernáculos donde Jesús nació, en tabernáculos. Entonces, mire el modelo. Primero, trompetas. Tiene que haber una voz que toque en el nombre de Jesús el ambiente espiritual, un sonido de trompeta que nos levante y nos diga, no, estamos pecando. Para eso es el sonido de trompeta. Juan el Bautista. La cosa estaba seria en Israel. ¿Cuántos se recuerdan la prostituta que le querían apedrear? Los sacerdotes. La querían apedrear porque se habían acostado los sacerdotes con la prostituta. O sea, había corrupción. Y había que hacer algo. ¿Quién fue levantado? Juan el Bautista. ¿Y dónde fue levantado? No fue levantado en el templo, en el desierto. Y cuando usted venga con nosotros en noviembre se va a dar cuenta. Vamos
a caminar por los lugares donde estaba el Juan el Bautista. Ahí mismito. Y Juan el Bautista no se levantó para decir, a ver, vengo señores ecuatorianos, vengo, pero no quiero que se ofendan, resulta que ha habido mucha corrupción, disculpen, no los quiero ofender. Así no dijo Juan el Bautista. ¿Ah? Así dijo, ¿no? Serpientes, víboras, ciegos que guían a ciegos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entró Jesús. Juan el Bautista, la voz de trompeta, entra el perdón. ¿Cuál es el nombre del perdón? Jesús. Y de ahí viene tabernáculos. ¿Cómo tenemos la intimidad con Dios? Espíritu Santo, intimidad con Dios. Lo mismo vamos a hacer para esta ocasión como iglesia. Y eso es lo que estamos promoviendo en las redes sociales. El día 8, 9 de septiembre, por 10 días, vamos primero a instruir el pecado de la corrupción. ¿Qué dice la Biblia de la corrupción? Y Dios nos ha bendecido. Tenemos un grupo de hermanos y hermanas que están preparando en base a la palabra, viendo versículos con aspecto legal y todo lo que es corrupción. Porque ¿sabe qué? La Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo perece por falta de conocimiento. Y tenemos que estar preparados. Una vez que estamos preparados, sabemos por qué pedir perdón. Mire, por ejemplo, un pecado terrible que no sabemos, pero la Biblia lo dice. Dice lo siguiente, dice: maldita la nación, escúcheme bien, maldita la nación donde el pobre roba al pobre. Cuando una nación pasa una tragedia y vienen donaciones de afuera para la tragedia y comienzan a cogerla, que se vieron videos, que cogían las cosas y las vendían, eso hacía la nación maldita. Porque le estás robando. Pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Y para eso es que Dios nos ha llamado. Moisés subió al monte, pidió perdón. Nosotros vamos a hacerlo porque tenemos a alguien mejor que Moisés. Su nombre, Jesús. El Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Podemos decir amén? Estamos bien entonces. Entonces, durante 10 días, del 9 de septiembre al 18, vamos a estar a una hora específica que les informaremos, orando en Facebook Live, clamando. Previamente le vamos a poner en las redes sociales, vamos a informar y le pedimos por favor a toda la iglesia, sea un misionero y comparta. Tenemos un lindo trabajo de redes sociales, comparta todo. Vamos a ir enseñando día a día los pecados de la corrupción. ¿Estamos? Amén. Entonces, de ahí, el día del Yom Kippur, el día del perdón, ese día es el día donde, de acuerdo a la Escritura, Dios emite un juicio. Ese es el día del juicio. Entonces, si usted en los 10 días previos estuvimos clamando, pidiendo perdón, confesando nuestros pecados, diciendo: Señor, libértanos, Señor, mira, perdónanos porque hemos robado al niño que necesitaba una asistencia social, hemos robado al que necesitaba trabajo. Y hermano querido, es de asumir nuestra responsabilidad y presentarnos delante de Dios para que Dios haga de nosotros y de esta nación un lugar lleno de su justicia. 10 días. Hemos arrancado 40 días desde ahora, trabajando primero con nosotros. Si estamos en un tiempo donde tenemos que pedirnos perdón unos a otros, corregir nuestras relaciones, tensiones, cosas que no funcionaban, es tiempo de pedir perdón, porque no podemos ir a pedir perdón a Dios por la corrupción si nosotros estamos a mal traer con el hermano, con el tío, con el abuelo, con el primo y con el ñano. Un tiempo para preparar. Por eso veo que ustedes en las redes sociales estamos sacando día a día: confesamos vuestras ofensas, confiesa tu pecado,
Tu ayuno es importante, tu oración. Y lo más lindo de todo es que la misericordia de Dios es tan amplia, hermano, que la oración de uno puede mucho. Uno puede mucho. La oración de Elías pudo mucho y derrotó toda la operación de los Baales. ¿Cuánto más tu oración? ¿Cuánto más la oración de todos nosotros, de nuestros amigos en internet, de la nación que diga: yo quiero arrepentirme, yo quiero pedirte perdón, Señor Jesús, ten misericordia de nosotros, haz algo nuevo? No vamos. El Señor sabe cómo mueve sus pies. Nosotros estábamos en la ciudad de Kissimmee preocupados. En los últimos 3 meses se duplicó todo. Se duplicó la criminalidad, se duplicó la violencia, se duplicó el asesinato, cosas que no se veían antes comenzaron a ocurrir. Un hombre cogió y lo mató a otro con una pala de pico. Le metió el pico en la cabeza y lo mató de contado, cosas que antes no se daban. Preocupado, se duplicó el rey de criminalidad. Dios mío, Señor, ¿qué pasa? Ayúdanos. Orábamos los jueves a las 5 de la mañana: Señor, glorifícate tu poder. Reprendíamos al adversario. Y miren lo que hizo el Señor. Movió al alcalde, y me vengo a desayunar recién, que ya Kissimmee tenía un alcalde hispano. Yo pensaba que todavía tampoco un alcalde americano. El alcalde José Álvarez, cubano, declara un decreto y decreta que toda la ciudad de Kissimmee esté invitada a ayunar 40 días por la ciudad, en ayuno y oración, como en los tiempos bíblicos. ¿Cuántos están contentos de eso? Como en los tiempos bíblicos. Si lo hizo allá, algo va a hacer el Señor acá. Y más ahora hay que orar, más ahora hay que clamar, más ahora hay que pedir. Porque Dios sí escucha el clamor de su pueblo. Porque lo leímos en Salmos que dice: confesé mi pecado, no lo encubrí, y tú llevaste la carga. Hermano, Jesús llevó la carga de tu pecado y del mío. Y en el nombre de Él tenemos acceso para pedirle al Señor que tenga bendición en nuestra nación. Y tenemos 40 días de ayuno. Y justo los 40 días quedan en el tiempo de estas 3 fiestas. O sea, un mensaje de Dios. Y lo vamos a hacer. Estamos felices, pero a la vez con una gran responsabilidad. Vamos a ayunar. Y no solamente eso, sino de ser Kissimmee la olvidada. Porque todo el mundo se acuerda de Walt Disney y del reino de la magia, pero de Kissimmee. Pero dejó de ser la olvidada para hacerla recordada. Se convirtió en los anales de la historia, ñaño, en la primera ciudad en la historia de Estados Unidos de convocar por medio de su alcalde a todos los habitantes a un ayuno de 40 días. Amén. Y de oración. Damos un aplauso al Señor. Pasamos a hacer una ofrenda de primeros frutos, la primera ciudad en los Estados Unidos. Y fue un milagro. Solamente Dios lo hizo. Alcalde cubano rodeado de pastores puertorriqueños. Solamente Dios lo hace posible. Amén. Y estamos contentos. Entonces, con fe vamos a entrar, porque lo mejor está por venir para nuestras vidas. Lo mejor está por venir para nuestra ciudad. Lo mejor está por venir para el país. Pero nosotros tenemos que levantarnos y pedir perdón. Tenemos que hacer las cosas como son, para que Dios sea altamente glorificado. Y con este versículo vamos a cerrar. Venga conmigo a Hechos, capítulo 2, versículo 20. Hechos 2:20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Versículo 21. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. No cierre eso, mire, escucha. El sol se convertirá en tinieblas. ¿Ha visto la cantidad de eclipses solares que hay? La luna se convertirá en sangre. Acabamos de celebrar hace unos años atrás
Las lunas de sangre. Hay otro versículo que no lo tengo aquí, que dice que el Señor daría señales de humo y fuego. ¿Se ha leído eso? ¿Qué produce las erupciones de los volcanes? Humo, fuego. Dios habla a través de la naturaleza, da señales, pero con un propósito: que veamos que nos acercamos a un día de juicio. Ese es el día grande y glorioso del Señor, donde Él se establece como Rey y Juez de toda la tierra. Y cuando lo reconocemos como Rey de toda la tierra, entonces ahí nosotros, al reconocerlo e invocar su nombre, seremos salvos. Hermano, y esa es la garantía. Y para eso nos hemos reunido esta noche. Nos hemos reunido para eso. Yo espero que esta noche usted reciba el principio y se lleve el principio. Lo agarre. Y no se olvide lo que hemos hablado esta noche. Su oración cuenta. Así como yo estaba feliz de ver allá, se veían en los videos, miles de personas en la calle de autores caminando, diciéndole sí a la familia. Nada de violencia, nada de política, sino defensa de valores bíblicos. Y eso le agrada a Dios. Eso le agrada a Dios. Si no se para ahora, llegará el momento, veremos personas teniendo sexo con animales, niños siendo violados, pero será legal. Ese no es el modelo de nuestro Dios. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob ama a las familias, y nosotros somos su Israel disperso, y Él nos rescatará si nosotros invocamos su nombre, y su nombre es el nombre de Jesús, Rey de reyes, Señor de señores, el que viene pronto y al que le damos toda la gloria. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos la esperanza de Jesús? ¿Qué sería de nosotros? ¿Dónde estaríamos? Tenemos que volcarnos a Él. Tenemos que incorporarnos. No te olvides, estamos en hoy en ayuno de 40 días. Estate alerta a las redes sociales, a los líderes que vamos a estar enseñando lo de la corrupción. Tiene muchas ramas. Y lo primero que hace la corrupción es violar el sistema legal. Porque en el momento que sabe que corrompe lo legal, puede corromper la sociedad. Fíjense, le voy a contar algo. Dije que ya terminaba, pero me gusta hablar. Claro, encontrar un pastor que no me gusta hablar. Sí sabe que yo una vez me senté a conversar con un estudioso de la Biblia y vi uno de sus libros y él me dio una enseñanza que me destapó la tapa de los sesos. Me la destapó, me la tuve que agarrar la tapa de los sesos. Miren, él decía que el juicio que Dios estableció sobre Sodoma y Gomorra se ejecutó en este momento. Cuando uno lee la Biblia, hay cosas que usted entre versículo y versículo hay que investigar. Dice los escritos judíos y las averiguaciones que Sodoma se había corrompido tanto. ¿Se acuerdan que vinieron los ángeles y quisieron violar a los ángeles? Pero el punto máximo de la corrupción llegó, y ahí fue donde Dios dijo: entonces se borra Sodoma y Gomorra, porque si no lo borro, contamina a la humanidad. Fue en el momento en que hicieron las investigaciones unos judíos. Si sabe que habían sacado unas leyes en Sodoma y Gomorra, los jueces se habían corrompido. En
vuelto corruptos. Esa es la punta de un iceberg. Eso puede desatar en una violencia civil. Cuando se pierde el respeto a las líneas de la autoridad establecida por Dios. Y la verdad es, hermanos, que tenemos que orar para que la sociedad no se corrompa. Y oremos, como lo hemos dicho claramente a través de las redes sociales, lo decimos a través de este video y se lo decimos a ustedes. Nuestro mensaje no tiene tinte político. No soy afiliado con ningún partido, ni corro para ninguna posición. Soy pastor por las misericordias del Señor, siervo del Señor y nuestros líderes. Aquí el mensaje que tenemos es profético. Y el mensaje profético que traemos es: Ecuador, tocamos la trompeta sobre tu vida. Levantémonos, arrepintámonos, porque con Dios sí se puede. Con Dios sí se puede. Con Dios sí se puede. Con Dios sí